Mateo capítulo 8. Quiero ver sus Biblias en sus manos. Todos deben traer la Sagrada Escritura. Aleluya. San Mateo capítulo 8. Es cosa que me anima mucho mirar que usan un cuaderno y una pluma y toman apuntes. Aleluya. Mateo 8:23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Quiero hacer remembranza de que el grupo de discípulos así llamados está integrado por personas de diversos oficios. Gran parte del grupo tenían que ver con la pesca. Y esto ya nos da un contexto, una situación acerca de los varios discípulos que, en este caso de subirse a una barca, no era la primera vez. Entonces, Pedro era pescador, Pedro tenía ayudantes que fueron llamados también por el Señor. Entonces, el subirse a una barca para la mayoría era algo común, familiar, era un asunto tanto de placer como de trabajo. Sus discípulos le siguieron, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Subraye la palabra mar. Les quiero hacer una pregunta. Mar. Les quiero hacer esta pregunta. ¿Creen ustedes que con la narrativa de este episodio, tratándose del mar, se está comportando como mar? Cuando dice allí que en el mar se levantó una tempestad tan grande, pues el mar se está comportando como lo que es. Eso es un asunto que ocurre allí. Allí es, allí nace, allí hay. Quiero darle este panorama de las entidades. Hay entidades humanas y es cuando fulano se comportó de cierta manera en cierto lugar. Pero también cuando leemos acerca de la creación, en este caso el mar, ¿qué idea tiene del comportamiento natural del mar? Pues como lo estamos leyendo. Esto es muy importante para tener no solo los movimientos descritos de los elementos naturales, sino también los movimientos pertenecen a la naturaleza de la entidad que es mar. Es un comportamiento esporádico, regular, especial, etcétera. Se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahí está otro comportamiento. Les voy a hacer la misma pregunta, pero ahora del personaje, sobre el personaje. El que una persona se duerma cuando quiere dormir es natural, claro. Es natural.
¿quién es? Es natural lo que hace. Una persona tiene tiempos de dormir y tiempos de estar despierto. Vamos a ir analizando así esos momentos. Son momentos que comienzan a entrar en el mismo escenario y cada uno tiene su ritmo. El mar se está comportando de cierta manera. La barca está siendo manipulada por el mar. Y los discípulos están recibiendo los efectos de los movimientos de las olas del mar. Pero no todos los que están dentro de la barca se comportan del mismo modo. Al menos uno se fue a dormir. Los demás están inquietos porque no se pueden dormir por las poderosas olas y por los vientos y las lluvias y todo aquello que en ese ambiente, en esa zona, está ocurriendo. Pero uno dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Es decir, todo el grupo descendió a la parte baja del barco y él estaba pues en lo bajo. Y lo despertaron. Algo está pasando allá afuera. Quiero que salgas a ver. Ven. Diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos hablaron, y quiero que analice bien las voces de todos, y esta es la voz de todos. Sálvanos que perecemos. O sea, todos creyeron que iban a perecer. Algo iba a ocurrir, que iban a tener un final trágico. Sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, se acaba de despertar el Señor y Él no le prestó atención a los sonidos y los ruidos y la furia de los fenómenos naturales. Él le prestó atención a las voces de los discípulos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué significa la respuesta en forma de pregunta? ¿Qué es que se te diga un grito y tú respondas con una pregunta a los muchos que dieron la voz de desesperación? Sálvanos, que perecemos. Jesús, el Señor, a sus discípulos les estaba es una respuesta, es una contestación, pero les hace ver que les faltó el comportamiento debido. El mar se está comportando de cierta manera. La barca está en un movimiento controlado por la fuerza del mar. Los discípulos están siendo bamboleados por la barca, porque están en la barca. La barca está en el mar. Cuando el Señor Jesús es despertado, esa pregunta les mostró por qué no tuvieron el comportamiento debido. A ver, esto ya es una línea de acción, es un eje allí que
En medio de tanto fenómeno meteorológico presente allí, Jesús tuvo una intensa conversación, pero breve, con los discípulos. Jesús se durmió creyendo en la capacidad para comportarse de los discípulos en medio del mar. Pero los discípulos interrumpieron el sueño por causa de su poca capacidad. Y Jesús les explicó qué tipo de fuerza les faltó. La fe. La fe es una fuerza espiritual. Es una fuerza espiritual. Diga conmigo, fuerza espiritual. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, les faltó ese nivel suficiente de comportamiento llamado fe, que es fuerza espiritual. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. No quiero darle lugar aquí a que ese acto de reprender fue haber reprendido a demonios. No quiero dar lugar a eso. Jesús reprendió al mar, dice al mar, y dice a los vientos. Los vientos tienen instrucciones de correr sobre la tierra. La reprensión los desvió. El mar tiene instrucciones por el Creador. La reprensión los calmó. Calmó la mar o el mar. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora vamos a la otra historia también de Jesús y sus discípulos y una barca en el mar. Capítulo 14. Vamos a darnos cuenta que esta historia tiene por objeto el comportamiento espiritual. El comportamiento espiritual en medio de situaciones naturales. Todo lo que está en ti, el hablar, el moverte, el hacer, es nato de tu espiritualidad. Es nato de tu capacidad, de esa fuerza de fe. ¿Cuánta fe? Ahora capítulo 14, vamos a ir avanzando con profundidad y el Espíritu del Señor revelándonos el carácter del Señor Jesucristo en cada episodio. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y para Pedro, por ejemplo, subirse a una barca era como volverse a poner los zapatos, las sandalias, porque todos los días se subía a pescar, de noche o de día. ¿Por qué gritaron entre ellos Pedro? ¿Por qué gritaron, sálvanos? ¿Qué era la primera tormenta para Pedro? No. ¿Pero por qué gritaron con temor? Todos esos puntos hay que descubrirlos porque son parte del contexto de los personajes allí en ese grupo. Ahora venimos a la siguiente situación. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Y esta siguiente historia tiene un carácter más intenso. Se los voy a decir de esta manera.
Si usted recuerda el mensaje del martes, que fue el primero acerca de Mateo 8 y Mateo 14, hoy continuamos. Y hoy le digo el mensaje con este marco de referencia. Estoy aquí en el nombre del Señor Jesucristo, en la calidad de ministro del Señor, que es la mano del Señor. ¿Para qué? Para decirle a cada uno de ustedes, por las escrituras que estamos leyendo, que usted necesita una tormenta en su vida. Y no es necesario que usted tenga un sueño o se le aparezca un ángel. Es tan sencillo el asunto que estoy aquí para decirle en el nombre de Jesús que usted necesita una tormenta en su vida. Jesús hizo subir en la barca a sus discípulos, los hizo subir. Y esto va tomando el carácter el carácter referido. Le indiqué que esta historia tiene un carácter más intenso, con más puntos notables. Voy a hacer énfasis en momentos críticos que están allí en las líneas, en las letras. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud en la tierra, en la orilla. Entonces, mientras los discípulos iban avanzando de una orilla a la otra orilla, Jesús se estaba quedando solo, porque él iba despidiendo a la multitud que estaba en el punto de partida de la barca, en esa orilla. Usted necesitará de una buena tormenta, pero una buena tormenta. Algo que no ha salido todavía en las películas. Algo que todavía no se ha filmado. Usted va a necesitar, y de hecho hoy voy a orar para que comience de inmediato. Y si ya comenzó, que se intensifique de inmediato. Porque todos necesitamos de una buena tormenta. De esas tormentas que no se pueden reprender. No es como la primera tormenta del capítulo 8, donde Jesús reprendió a los vientos y al mar. Pero en esta tormenta Él no reprendió nada. Nada de lo natural. Nada de lo natural Él reprendió. Aleluya. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Subió al monte a orar. Subió al monte a orar. Subió al monte a orar. La figura de subir y es ir a un lugar alto, subiendo una montaña, un monte, tiene el tipo de que voy a un acto espiritual, a orar. Ahora, ¿qué oró Jesús? Bueno, sabemos lo suficiente para que se nos revele el momento de orar. Él oró a su Padre. Él oró a su Padre. Jesús, estoy seguro que oró a su Padre en relación con las instrucciones que Él había
dado a sus discípulos. Discípulos, vayamos al otro lado. Es muy importante que tengas en cuenta, para fines de contexto, que cuando hay una oración de esas que el Señor Jesús nos enseñó a orar, que se hacen desde el Espíritu, es una oración que prepara un escenario para que algo suceda. Vamos a ver pues el escenario. Y ya la barca estaba en medio del mar, versículo 24, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Quiero que se fije que en la narrativa, la primera cosa que se presenta o se da lugar no fueron los discípulos, sino la barca. El primer cuadro que trae el escritor es la situación de la barca. Y ya la barca estaba en medio del mar. Y en medio del mar quiere decir que estaba retirada del origen a 4 millas y estaba en relación con la otra orilla a 4 millas de distancia. O sea, estaba en medio, literalmente en medio. 4 millas recorridas y 4 millas por recorrer. Y llega la tormenta, la tormenta perfecta, la que hoy es para ti. ¿Por qué? Aquí vamos a jugar con los momentos. Jesús está orando y una tormenta está comenzando. Juega con los momentos, juega con la narrativa. Jesús está orando y una tormenta está comenzando. Piensa en eso, medita en eso. Jesús está orando y una tormenta está comenzando. Las tormentas son como un lenguaje, te dicen algo, te dicen que estás en medio, ahora, préstame toda tu atención, te dicen que estás en medio para comunicarte que es la misma distancia regresarte que seguirle a la otra orilla. Es la misma distancia. Regresarte que seguirle a la otra orilla. La tormenta te dice que estás en medio. Esas tormentas no se reprenden. Jesús, a él no lo verás, te reprendo y deja a mis apóstoles y no, que no les llueva sobre mojado, no. Esta es una tormenta que está diseñada en la oración. Porque así de joven, así como tú eres tan especial, fenomenal, fantástica e interesante, tú necesitas una tormenta. Un traje de tormenta a la medida para ti. Pero todo mundo quiere saber por qué y para qué. ¿Por qué y para qué? ¿Sabes? Vamos a tener la película narrada en esta escritura de uno de los de esa barca que nos resuelve las preguntas, que nos va a decodificar el lenguaje de la tormenta y nos va a descifrar la oración del santo, del Señor.
En la misma situación espiritual de aquel momento del Señor orando es la que estoy tomando hoy frente a ti. Voy a orar para que llegues en esa barca de tu vida a un punto de tormenta y sabrás que si tienes pensado regresarte, es la misma distancia que seguirle. Es la misma distancia que seguirle. Recorrer la distancia de 4 millas es igual para el sentido hacia el frente o en reversa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No pierda de vista al hombre que ora. No pierda de vista al hombre que ora por usted. No pierda de vista al hombre que ora por usted. Nuestros siguientes temas basados en ejes será la oración y la adoración. Y no pierda de vista al hombre de Dios que ora por usted. Se nos revela que cuando alguien ora por nosotros, hace mover nuestra barca. Así de interesante y así de poderosa es la oración. Hace mover tu barca. Hace mover tu barca. Hace mover tu barca. La oración es una elevación más arriba de la dimensión natural y desde lo alto puedes mover cualquier cosa en lo bajo. Por eso la figura de una alta montaña o de un lugar alto es un tipo de que cuando uno ora, uno es capaz de mover las cosas a pie de tierra. No pierdas de vista al hombre de Dios que ora. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Hay un hombre de Dios aparte que está orando. Está orando, está orando, está orando. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche. Ahora, Jesús estaba a la puesta del sol despidiendo a la multitud y nos dice que la 4ª vigilia es la madrugada. Le hago esta pregunta y usted dé un resultado por intuición. ¿Cuántas horas llevaba Jesús orando? Use su intuición. Si a la puesta del sol Él está despidiendo gente y ya lleva horas despidiendo gente, y luego nos dice que a la madrugada, que es la 4ª vigilia, ¿me puedes dar otra versión donde diga alguna hora para comprender qué es la vigilia 1, la vigilia 2, la 3, la 4? Las 3 de la madrugada. ¿Cuántas horas llevaba Jesús orando allá? Varias horas, solo. Vamos a ir tomando puntos de vista que la Escritura nos da punto de apoyo para situarnos allí. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre orando es la causa para que a otros les ocurra algo. Fíjate nomás. Esa dimensión de la oración es poco conocida por el cuerpo de Cristo.
Y el cuerpo de Cristo, por eso necesita una tormenta especial. Porque no es ver lo natural, porque lo natural ya lo conocemos, sino que es despertar para darnos cuenta de que un hombre orando es capaz de causar mucho movimiento de cielo y tierra en otros. En otros. Ser cristiano no es un encapsulamiento donde tú tienes tu propio aire y eres una burbuja, no. O sea, al encapsulamiento lo denominé así para referirme al individualismo. Un hombre orando está dándonos muestra de que ora un nivel de oración fuera de lo común, distinto a las oraciones de los sacerdotes y de los fariseos en el templo. Es el nivel de oración al que vamos a entrar. Distinto porque uno solo orando y va a causar movimientos sobre muchos que están lejos de él. Y todos debemos alcanzar esa espiritualidad, ese nivel. Esto no es un asunto de mi llamado o ministerio pastoral y yo es exclusivo. No, eso no es así. Les estoy hablando a ustedes para que sepan qué les va a pasar, qué les va a ocurrir, hacia dónde la Escritura nos lleva. Una oración que es capaz de mover una barca con las personas las que seamos. Va a mover nuestra barca. Necesitamos una tormenta, una buena tormenta donde ni las lágrimas la paren. Ni las lágrimas la paren. Porque aquí se trata de causar que cada integrante de la barca despierte, despierte, despierte. Despierte, pero ¿en qué sentido? Bueno, vamos a ver el caso de Pedro. Pedro es la figura tipo. Dice, mas a la cuarta vigilia o las 3 de la mañana, de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Quién dijo que no se puede andar sobre lo natural, aunque lo natural parezca rebelde? Para que Jesús ande sobre el mar, no necesita de un mar en calma. Porque el andar sobre el mar es andar sobre tu propia fe. Entonces, no importa cómo esté lo natural, como se quiera poner al son que le bailen, el cristiano que anda sobre el mar, en ese sentido figurado, es andar sobre tu propia fe. Andar sobre tu propia fe. Andas sobre tu propia fe. Cuando no andas en tu propia fe, necesitas una barca. Necesitas una barca. Y necesitas saber para dónde sopla el viento. Necesitas usar tus sentidos naturales. Necesitas hacer preguntas a la gente. Oye, dijeron esto, ¿qué va a pasar? Porque no sabes, no sabes. Tienes que leer todos los días, escuchar noticias todos los días, porque
necesitas informarte, pero cuando andas sobre tu propia fe, la barca es la fe. ¿Sí? Eh, por eso necesitas una tormenta. Tú, ¿quién? Tú que me estás escuchando. Diga conmigo, yo. Muy bien. Y los discípulos viéndole andar sobre el agua, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, esto nomás sale en las películas, esto nomás sale en las caricaturas. ¿Qué estoy viendo? Es una silueta humana, es una figura de la talla de una persona, pero esto es antinatural. Hermanos, préstenme toda su atención. Si yo voy a orar, estoy descubriendo en la escritura, en esta narrativa, que Jesús no oró cosas naturales. ¿Por qué cuando usted se planta a orar, se le ocurre orar cosas naturales? Para lo natural no necesita orar, porque es lo que va a encontrar sin orar. Pero cuando yo veo y analizo que hay un hombre que oró, y después lo miro caminando sobre el agua, entonces eso me comunica que lo que él oró no fue algo natural. Y hay que hacer un cambio, cambiar nuestra manera de pensar, porque ahí es donde ocurre el oscurecimiento del entendimiento. Y Satán toma ventaja de ello. Si yo voy a orar lo sobrenatural y hacer una oración de mi espíritu y en el espíritu. Los discípulos se subieron a una barca sin haber orado, porque eso es lo natural. Pero te vas a dar cuenta que se necesitó una oración de fe para bajarse de la barca en medio del mar. Entonces, tan difícil es comenzar a caminar desde tierra sobre el mar como bajarse de una barca en medio del mar. Es lo mismo, pero la oración de Jesús lo llevó a caminar sobre el mar desde la tierra y la oración de Pedro lo llevó a caminar desde el mar, desde la barca, ya saltar sobre el mar directo. Es lo mismo. Depende tu oración, depende qué digas. Es la manifestación de lo sobrenatural y en la dimensión en que tú digas. Yo estoy pensando en pasarlos a todos y decirles, ore, quiero escucharlo orar, a ver qué dices. Más de uno me va a preguntar, ¿algo en especial, pastor? Ay, Dios mío. Pues para todos lo especial que quiero es que digan algo sobrenatural. Porque escuchándolos orar es como me doy cuenta que van a hacer lo que digan, pero me refiero a que van a decir cosas como,
quiero salir caminando del edificio. Pues eso no se necesita orar, usted va a salir caminando. Pero otros van a decir, voy a salir sano del edificio, voy a salir libre, voy a salir enriquecido. Eso es otra cosa, eso es otra. Voy a salir consolado, voy a salir diciendo, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy. Amén. La oración, no se le olvide que hay un hombre orando, hay un hombre de Dios orando aparte, aparte. Un fantasma, un fantasma, un fantasma. Vea el punto. El punto es este. Para muchas cosas que el Señor Jesús oró, nosotros las llamamos fantasmas. Ay, eso es como decir al que está filmando la película, corte mi chavo, corte, no es fantasma. Para muchas cosas de la palabra de Dios no le hallamos figura real. No le hallamos figura. Ese es el sentido de llamarle a la figura fantasma. Entonces, pero estamos llegando al punto, y el punto es el valor de una tormenta. Señor, quítame la tormenta. No, tú necesitas una buena tormenta, pero de esas, pues hay unas que hacen hasta vomitar, ¿verdad? Porque ¿cuántos se han subido a una lancha, a un barco? ¿Cuántos se han subido a una avioneta? Me he subido y de pronto la pluma está en el piso. ¿Cómo se me cayó? Por los descensos y la gravedad cero. Tormentas. Hay vientos de cola. Pero viene el propósito por lo cual el Señor Jesús oró y oró todo. O sea, su oración no llegó hasta el punto medio, sino llegó hasta la otra orilla. Por eso Él está tan tranquilo. Les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Dile a tu compañero, ten ánimo, es el Señor, no temas. ¿Sabes por qué te pido que le digas? Porque no creen que es el Señor. El Señor es desde que está orando. El Señor es desde que está orando. Ten ánimo, es el Señor. Ten ánimo, no temas, es el Señor, es el Señor. ¿A poco es el Señor el que está moviendo mi barca así? ¿A poco es el Señor el que está caminando sobre el agua así? ¿A poco? Sí. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es el valor de la tormenta, el propósito y el fruto, el escenario perfecto para sacudir la barca, sacudir las vidas, los espíritus. Y solo uno saltó y dijo, esto
lo que está pasando es porque quieren de mí algo, quieren algo de mí. No quieren que grite de miedo, quieren que dé voces de fe. Entonces, por eso necesitamos una tormenta. Se lo voy a platicar en el modo más crítico. Es un poco exagerado. Si aquí estuviera una persona si yo fuera un militar del ejército de los Estados Unidos, hablándole a los reclutas en el campo de entrenamiento, el entrenador les grita a ellos y les dice muchas cosas, y tú eres un esto y aquello, y hábleme macicito y no le escucho. Entonces, el grito de la tormenta le hace que salga algo dentro de él y se llama carácter de fe. Muchos necesitan eso. Muchos necesitan eso. Se van a dar cuenta de lo que están hechos y de lo que son capaces gracias al grito de la tormenta. En lugar de todo nice, todo bien, todo happy. No, necesitas una tormenta. Todo bajo tu control. Así como manejas el control de la televisión, todo. Ves los canales que quieres, pero hay un canal donde tú estás en el canal y el control lo tiene otro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Es como cuando a un hombre le dicen, eres un gallina. Se necesitó que le digan en medio de las muchachas que eres un gallina para que saliera el oso y el león que lleva adentro. Aleluya. Pues sí. Si no, es el pollo y así. Es el pollo de la granja, es el gallo de la granja. Pero cuando lo sacudes, dices, caray, este es alguien. Pedro, sacudido por la voz de la tormenta, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El martes les hice este punto. Pedro quiere hacer algo. Quiere andar sobre las aguas, y para llegar al hecho de andar sobre las aguas debe entablar un diálogo con el que está haciendo lo mismo como ejemplo. Paso a casos. Si yo quiero ahorrar, debo hablar con alguien que está ahorrando. Si yo quiero andar sobre las aguas, debo hablar con alguien que está sobre las aguas. Porque no es hablar con cualquiera. No es hablar cualquiera que tenga cabeza. Fíjate dónde tienen los pies. Si tienes los pies en la barca y tú quieres que te enseñe a andar sobre las aguas, estás hablando con la persona equivocada. Fíjate si tienen los pies sobre el agua y con esa persona dile algo. Manda que yo vaya. Y entonces la voz de la confianza te llamará o te dará confianza el llamado de su voz. Aleluya. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esa petición o solicitud, Pedro se la
dijo a aquel que estaba sobre las aguas. Sobre las aguas. Y él dijo, Jesús le dijo, ven. No dijo, vengan. Todos oyeron, pero él dijo, ven. Oh Señor, ¿cuándo me hablarás a mí? Tienen que fijarse que el Señor Jesús es rico en sus diálogos y en sus conversaciones, tanto frente a un grupo como de uno a uno. El Señor Jesús hace uso de la riqueza que tú pones en tu palabra, en tu diálogo, en tu dicho, y multiplica eso. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿sabes? Pedro descendió de la barca, pero no descendió en un sentido figurado de la tormenta. O sea, se sale de la barca, pero no se sale de la tormenta. Y esas son las partes interesantes. Hay movimientos que tú vas a hacer que no van a cancelar los fenómenos, sino que te vas a dar cuenta que vas a hacer algo en medio de los fenómenos naturales. Y él dijo, ven. Pero al ver 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Ese es el propósito de la tormenta. Este andar sobre las aguas, sin esa tormenta, no tiene el mismo valor. No tiene el mismo valor. No tiene sentido. Aleluya. Fue la tormenta la que ayudó a que ese Pedro saltara. ¿Sabes? No esperes, fíjate bien lo que te voy a decir. No esperes, por ejemplo, aquí puedo hacer el caso de varios. No espere ella que ellos te echen porras para que hagas algo. No espere él que todos le echemos vítores o aplausos o sumemos fuerzas para que haga algo él. Si tú estás en espera de eso, te vas a quedar frustrado. Alguien puede decir, yo espero que todos mis hermanos me apoyen. Te puedes frustrar. El andar sobre las aguas no es andar sobre la gente, es andar sobre tu fe. Tienes que saber esas diferencias. ¿Por qué no has hecho algo? ¿Por qué no has hecho algo? ¿Por qué no has hecho algo? Porque las dos hermanas que tengo atrás. Porque las dos hermanas que tengo atrás no me apoyan. Esa es una mentalidad. Ahora voy con un varón. ¿Por qué no has hecho algo? ¿Por qué no has hecho algo? ¿Yo? Sí. Porque los hermanos que me están viendo no me apoyan. Esa es una mentalidad. Se van a frustrar así de jóvenes que están. Olvídense de eso. Tienen que andar sobre fe propia. Fe propia. Fe propia. Diga conmigo, fe propia.
Y la fe propia no es fe natural. La fe natural es cuando esperas que otros te ayuden por naturaleza. Pero la fe propia es la fe que no viene de los de la barca, sino de aquel que no se ve, pero lo escucho. Tengan fe propia. Ya pasó la época de la fe de sus padres, de la fe de su abuelita. Es hora de que tengan fe propia. ¿Por qué ella, él, ella, Itzel, Silvia, Mónica, por qué no han dado un salto, como decir, un salto? Porque esperan que haya quórum, que haya adherencia a... Hermanas, este salto que dio Pedro fue sobre su fe. Sobre su fe. Cuando quieres saltar sobre alguien, eso no es fe. Tienes que saltar sobre tu fe. Los demás se quedan a tu espalda. El caso que ahorita representé es muy valioso, porque aquí hay varias jóvenes y personas de mayor edad y pueden tener la misma mentalidad o el mismo caso en la mente. Y él le dijo, ven, ven. ¿Sabes? La palabra de Dios es la parte que Dios pone. Tu fe es la parte que tú pones. Una hace andar a la otra. Una hace andar a la otra. Y se lucen las dos partes en la tormenta. Ahí es rico el ambiente. Rico el ambiente. Ahí es genuino todo en la tormenta. Es genuino. Aleluya. Diga conmigo, hoy estoy arriba de la barca. Jesús ya oró por mí y estoy por el medio. Estoy en el punto medio para llegar a la otra orilla. Pero algo está pasando ya. Algo ya está pasando. Estoy en medio de la tormenta. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la primera tormenta Jesús les dijo, ¿por qué temiste o temieron? En esta segunda es, ¿por qué dudaste? Pero se lo dijo a uno. ¿Por qué dudaste? Duda es un pensamiento, es una vacilación, te voy a decir lo que ocurrió en estas palabras. Le metió reversa a su fe. Entiende estas palabras. Si las entiendes hoy, vas a ganar un punto. Le metió reversa a su fe y se fue para atrás. Meterle reversa a su fe no es que dio pasos en reversa o en retroceso, se llama retroceso
físicamente, sino que en el interior está la duda. En el interior está la duda y entonces comenzó a hundirse y dio sus últimas palabras, porque ya cuando el agua llega a la boca ya no, ya es peligroso. ¡Sálvame! Bueno, ¿por qué dudaste? Le diste retroceso a tu fe. Cuando hay retroceso a la fe o en la fe, deja de ser confianza. ¿Ya? Y cuando ellos estuvieron en la barca, se calmó el viento. Eso te explica que no lo reprendió. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Ya el reloj nos anuncia que es hora de cenar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. ¿Sabes? Vamos a dar en medio de la tormenta. Vamos a sembrar en medio de la tormenta. Dígale al Señor, si eres el Señor de la promesa fulana de tal que leí, que me dice que tú me vas a abrir las ventanas y me vas a hacer sobreabundar en bienes, si eres tú, entonces tomo esa palabra para mi fe y voy a ir en ello. Y voy a caminar sobre mi propia fe. El Señor nos llama a caminar sobre nuestra propia fe. Ya aquellas modas antiguas ya quedaron atrás. Si ella pasa, yo paso. Si él pasa, yo paso. Eso ya quedó atrás. Si pasan todos, pues para no quedarme en la silla, yo también me arrimo. Si traigo poquito, lo llamo cooperación. No lo llame cooperación. Llámelo siembra. Entonces, es el escenario perfecto para andar sobre su propia fe. Amén. Ore al Señor, haga uso de su fe en el nombre de Jesús, porque vamos a dar en medio de la tormenta, en el nombre de Jesús. En medio de la tormenta vamos a dar, en medio de la tormenta vamos a dar, Señor, no vamos a dar sobre hombre, sobre cosa natural, no vamos a dar en un terreno de cooperación, vamos a sembrar. Y esto es el ejercicio de nuestra fe, y nuestra fe es lo que va a saltar en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Señor. Tú con tus promesas nos dices, ven a mis promesas, ven a mis promesas. Tus promesas, hoy las podemos decir, yo te hago sobreabundar en bienes, yo derramo, abriendo mis tesoros que son las ventanas de arriba, las de los cielos, y derramo y hago depósitos y transferencias en tu tierra. Yo bendigo la obra de tus manos. Yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Yo hago confirmar mi pacto contigo en el nombre de Jesús. Aquel que adora al Señor, dice el Salmo 112, que en su casa habrá bienes y riquezas. Así que esas son las promesas y sobre ello nosotros salimos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén.